Mi nombre es Noemí Hernández Hernández, tengo 5 años de servicio y laboro en la comunidad de Pilchaltipa, perteneciente a la comunidad, al municipio de Guasalingo, la zona 012, sector 01. A pesar de los obstáculos, ¿cómo enfrenta situaciones conflictivas entre alumnos? Sí, dentro de la escuela y de la comunidad en general, mm, rara vez existen situaciones conflictivas con los alumnos, pero cuando eso sucede, lo que hago es utilizar el diálogo. El diálogo es muy importante y un diálogo asertivo, un diálogo en el que permitas al alumno externar el por qué hizo tal vez una mala acción dentro del aula. Hay que cuidar mucho la forma en que nos dirigimos a nuestros alumnos, porque en la actualidad el alumno, y más que nada la niñez en general, tiene mucha protección. Por lo tanto, nosotros como docentes tenemos que tener un tacto para el diálogo, no un regaño, no un insulto, porque en la actualidad todavía hay maestros que tienen una forma no asertiva en cómo dialogar. Tenemos que hacer que el alumno reflexione sobre esa acción mala que haya realizado y posteriormente se le manda a hablar a los padres de familia, no para evidenciar, para que no lo sientan como una evidenciación, sino que es para que como maestro, si el día de mañana vuelve a pasar una situación, los papás ya tienen por enterado que pasó una vez y se está repitiendo. Es una forma de nosotros llevar un control y saber cuál es el comportamiento de nuestros alumnos. Entonces, cuando hay situaciones conflictivas, es necesario el diálogo asertivo. La siguiente pregunta, ¿cómo crear un ambiente armónico en el salón de clase? Sí. Una pregunta muy importante en la actualidad, porque dentro del trabajo que estamos realizando últimamente, más que nada por el trabajo a distancia, nos han dado muchos talleres, cursos y nos manejan mucho que dentro del aula para poder crear ambientes armónicos tiene que haber mucho respeto, tiene que haber mucho diálogo, tiene que haber valores, tiene que haber compañerismo, el docente tal tiene que crear estrategias en las que los alumnos se involucren, que convivan de manera más cercana, que dejen afuera las situaciones que pudieran generarles un conflicto, porque como trabajamos en comunidades pequeñas en los que se conocen, el que el papá de Juanito con el papá de Panchito, cuando iban en la secundaria no se llevaban, entonces a veces eso influye dentro del aula y ellos no se van a llevar, los hijos de esos alumnos o de esas personas. Por lo tanto, dentro del salón, para crear un buen ambiente, hay que haber diálogo, hay que haber reflexión, hay que haber compañerismo, tiene que haber un aula en el que el niño se sienta animado a estar. También tiene que ver con los materiales que uno tenga ahí dentro del aula, con cómo ambientas tú tu salón, qué materiales pones, qué estrategias, qué juegos, cómo se saludan. Es importante que todas las mañanas a tus alumnos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal ayer? ¿Cómo te fue ayer? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás listo para trabajar con tus compañeros? Siempre mostrar preocupación por los alumnos para que así todo fluya de una manera armónica y pacífica. El diálogo es súper importantísimo. ¿De qué forma su trabajo como docente ha progresado desde el inicio hasta ahora?
Sí, bueno, mira, cuando yo ingresé al servicio, pues llevaba los conocimientos de la normal, muy buenos por cierto, siempre muy acertados en lo que enseñan, pero como les comentaba hace rato, no es lo mismo ir a practicar 2 semanas en una escuela y ya tener un grupo propio en el que tú vas a trabajar. Entonces, mejoré cuando yo llegué, sí conocí estrategias, claro, pero mejoré ahora en el sentido de que ya sé cómo diagnosticar a mis niños, ya sé qué herramienta voy a utilizar, si una entrevista, si una encuesta, si el estudio de campo, ya eso ya se me facilita más. Al principio pues era algo nuevo en el sentido de que voy a diagnosticarlos ya no voy a ir a entrevistar a una maestra y que me diga cómo es su grupo. No, al contrario, ella yo tengo que ver el grupo, sus acciones, su comportamiento, su desempeño para yo poder desarrollar las estrategias y el trabajo con ellos. También ha mejorado mi planeación educativa, que claro, en la normal nos enseñan y nos dan formatos muy buenos, pero a veces como institución también crean una forma de planear. Dentro de la institución en la que yo llegué a trabajar, tenemos una modalidad de trabajo en la que planeamos desde el inicio del ciclo escolar. Es decir, yo al inicio del ciclo escolar tengo un curso de preparación, por así decirlo, y en ese curso, antes de iniciar el ciclo escolar, como institución decimos, a ver, ¿cuántos días vamos a trabajar en el ciclo? Checamos las suspensiones, checamos festividades, y a partir de ahí, bueno, ya solo un ejemplo, de los 190 días que voy a tener yo este ciclo, 10 días son perdidos por suspensiones, por actividades extra, por festividades. Bueno, ya tengo 180 días. De esos 180 días voy a trabajarlos y los voy a dividir en todos los contenidos que tengo que ver en el año, de español, matemáticas, ciencias, historia, todas las asignaturas. Ya divido las horas, checo cuántas horas voy a trabajar y de ahí ya desgloso mis actividades. Entonces, ahí en esa institución, la verdad, la planeación es muy importante. Sin ella no puedes trabajar porque no puedes llegar a una aula a improvisar. Muy importante, porque así no vas a generar ningún aprendizaje en el alumno. Y tú como docente tampoco vas a mejorar, te vas a estancar, y creo que esa no es la idea. La idea es conocer nuevas formas de trabajo, ir superando nuestros miedos, nuestras limitantes. Otra situación que siento que he mejorado mucho es el diálogo con los padres de familia. Ya al principio a mí sí me daba como que tenía la pena tal vez, o el miedo a si me van a contestar o no, y muy importante hablarles en la lengua que ellos hablan, en el idioma náhuatl. Es una escuela en la que la mayoría lo habla. Entonces, al principio, yo sí soy el lengua hablante del náhuatl, pero a veces la variante de las comunidades, la tonada, algunas palabras, pues cambian. Entonces, yo llegué hablando como yo aprendía, como yo sé, y había palabras que pues no las entendían como tal. Por lo tanto, he mejorado mucho a acoplarme en la forma que ellos manejan su lengua náhuatl, su idioma náhuatl, y pues sí, esas son algunas de las situaciones que he mejorado en mi práctica educativa. Igual en las estrategias, ya, por ejemplo, si voy a trabajar español, ya sé cuál es el tema, ya conozco estrategias, conozco el grupo y ya sé cómo voy a trabajar con ellos. Cuando al principio pues sí tenía que estar buscando y buscando y buscando, y ahorita prácticamente te los memorizas. La práctica te hace tener ya dentro de tu material, ya sabes qué es lo que vas a utilizar y qué cosa te va a funcionar. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que ha tenido usted trabajando como docente? Sí, bueno, la mejor experiencia es la forma en que una alumna mm, se logró acoplar, se logró integrar al trabajo del aula, porque era una alumna, afortunadamente a esas alturas ya no,
muy, por así decirlo, la marginaban. Su familia decidió irse a vivir a la parte más alejada de la comunidad, no estaban rodeados de sus vecinos, vivían en un terreno, en una milpa, solo ellos, sin luz, sin agua, sin ningún servicio público. Y cuando ellos venían a la escuela, pues los niños de la comunidad tenían muchos prejuicios, es decir, ideas erróneas de cómo era su vida. Ellos creían que donde ella vivía comían animales vivos, no sé, ideas a que su casa estaba en un árbol y que ese árbol, no, muchas cosas. Son niños que leían cosas muy fantásticas. O sea, se decían como que ideas muy erróneas, porque yo me di a la tarea con otra compañerita a visitar a esa familia, a conocer realmente cuál era la forma en la que vivían. Y claro, vivían con muchas carencias, sin agua, sin luz, sin ningún servicio, pero eran una familia muy respetuosa, era una familia con muchos valores. Entonces, en la institución, mi labor fue dentro de mi salón, crear conciencia, diálogo en el que tenían que integrarla, no tenían que discriminar, al contrario, tenían que ser compañeritos con muy buenos valores para integrarlos. Hablé con los padres de familia, tuve reuniones con los compañeros maestros, y lo que me deja con un muy buen sabor de boca es que al final de todo ese trabajo se integró, ya platicaba, ya participaba en las actividades, ya realizaba actividades, ya jugaba incluso con los alumnos en la hora del recreo. Entonces esa es una de mis mejores experiencias en el tiempo que llevo trabajando. ¿Cuál ha sido la peor experiencia? Sí, les mencionaba que no era como que la peor experiencia, pero es como que un mal sabor de boca en el que llegas a una institución en donde, pues les decía, que tienen que hacer que los alumnos que acepten toda la riqueza cultural que sus antepasados les dejan. Y dentro de esta escuela, o más, no de la escuela más que nada, sino de la institución, de la comunidad, pues existe como que una apatía en el sentido de que no quieren que a los niños se les inculque o se les haga practicar los usos y costumbres, en este caso el chantolo, porque inclusive nuestro programa nos lo marca, pero eso es como que una situación triste en el que pues uno como promotor de pueblos indígenas somos maestros en el que tenemos que hacer que los niños conozcan de dónde vienen, quiénes son sus antepasados, cuál es su riqueza, que exista esa apatía dentro de la comunidad, sí, como que no te da un buen sabor de boca. Bueno, maestra, y a todo eso de lo que nos acaba de comentar, ¿cuál ha sido una solución que usted ha encontrado a todo este proceso que ha pasado? Sí, pues el diálogo más que nada, buscar estrategias, tal vez cuando les menciono lo del chantolo, pues ya buscamos la manera, tal vez ya no de manera práctica de que las cuadrillas o que hagan el arco, tuvimos que ver la manera teórica. Es decir, sí, así, dentro del salón, que no salga, que no haga, tal vez que no hagan lanza, de manera teórica, no hay tanto problema. Entonces, eso fue la forma en que tuvimos que actuar como institución, porque no es solamente una decisión que yo tomo, se toman decisiones en equipo, porque así estamos en sintonía y llevamos no los mismos resultados, pero al menos como es una situación que afecta a toda la escuela en general, son estrategias que tuvimos que buscar en colectivo, es decir, entre todos, ver la manera, bueno, yo tengo que hacer que mis alumnos conozcan sus usos y costumbres, no me dejan que las practiquen, bueno, entonces se las voy a dar a conocer, se las voy a dar de manera teórica,
ya ellos saben si dentro de casita pues las practican. Bueno, ¿qué aspecto cree usted que debe considerar para ser un buen docente? Sí, la planeación, el diálogo, las estrategias didácticas dentro del salón, la convivencia sana y pacífica tanto con compañeros docentes como con los alumnos y los padres de familia, la entrega de resultados de los alumnos, siempre ir dándoles a los papás y cómo están de manera general los alumnos para que al final de los trimestres no te vengan y te digan, es que mi hijo, ¿por qué sacó esa calificación? Si yo sé que hace todo. Por eso es importante el diálogo con los papás, decirles, bueno, su hijo no es, pero yo veo que no aprendió esto otro. O la actitudinal le está quitando tal vez valor a ciertas situaciones. Entonces, de manera general, la planeación te ayuda a ser un buen docente. Tener estrategias te hace ser un buen docente. Tener un diálogo asertivo, convivencia sana y pacífica, una práctica educativa dinámica, ser un buen compañero docente, ser un buen maestro en el sentido con tu alumno, más que ir a enseñarle, preocuparte por lo que vive dentro de su casa, porque eso te ayuda. Conocer cómo vive en casa te ayuda a saber cómo le tienes que enseñar en el salón. Entonces, son una serie de elementos que tienes que tener para poder tener una buena práctica educativa. Y nunca va a ser la mejor, una práctica perfecta, porque va a influir mucho el contexto, los alumnos, los materiales, pero eso sí, siempre tienes que esforzarte. Bueno, maestra, muchas gracias por su tiempo. Ya aquí finaliza la entrevista. Sí, me dio mucho gusto estar con ustedes, platicar. Muchas gracias por su tiempo y por tomarnos ahora sí que esta pequeña entrevista. Muchas gracias. Sí, no hay de que tengan buen día.